otra vez. Ahora sí. Ya, listo. Disculpen ahí el fallo técnico, pero es que a veces cómo cuesta con lo de las grabaciones. La otra vez no pude grabar porque me pasó creo que lo mismo. Entonces, ¿están viendo la presentación, muchachas? Sí, Ok, no sé si hay alguna otra sí, pregunta o profe, sí. duda del curso, de lo que tienen que hacer, de algo que ya hicieron, tal vez que tienen dudas. De mi parte, no. No, María tampoco. No, profe, está bien así. Ok, bueno, yo les agradezco que estén hoy acá. Bueno, yo soy Maribel Chacón, yo soy una de las tutoras de esta asignatura. Eh, pues yo soy psicóloga y trabajo en una escuela desde hace muchos años y bueno, trabajo para la UNED también desde hace menos, pero también desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, les agradezco que estén aquí hoy. Yo sé que pues es un tiempo valioso el de ustedes, así que pues bienvenidas. Hoy quise hablar de un tema que me parece que es muy importante y que tiene que ver mucho con la formación de la inteligencia emocional, pero sobre todo la inteligencia emocional de nosotras, de las personas que atendemos niños y niñas y adolescentes en los centros educativos. Y es un tema que está y va a estar por mucho tiempo de moda, digamos, para decirle de alguna forma. Y habla un poquito de los primeros auxilios emocionales para niños y niñas y que también incluye, por supuesto, adolescentes e incluye algunas veces, también nos puede ayudar, por supuesto, en el caso de adultos y adultas. Eh, pero bueno, el tema que nos compete a nosotras en este momento, por ser una asignatura de primer y segundo ciclo, son niños, niñas y adolescentes. Eh, Les decía que yo trabajo en una escuela y yo he notado a lo largo de estos años que tengo de trabajar que muchas compañeras docentes no saben qué hacer cuando un niño tiene una crisis emocional en el aula. Eh, y bueno, entonces a veces tienen la ayuda de otras personas, tal vez del Departamento de Educación Especial o tal vez de otra docente o de alguien más, incluso a veces de una conserje, de, del guarda, de la persona que hace, ¿verdad? Del personal de seguridad, de la directora, etcétera. Pero mi intención es que, pues, todas conozcamos, todas sepamos qué hacer cuando un niño o una niña o una persona adolescente, como les decía, o incluso un adulto, tiene una crisis emocional en un centro educativo. Esa es mi intención de hoy. Entonces, bueno, eh, ¿de qué se trata esto de los primeros auxilios? Que me imagino que ustedes han escuchado. Eh, lo que intentamos con los primeros auxilios es generar una serie de aptitudes y competencias, que es lo que dice la presentación, que permitan al personal que trabaja con la niñez reduzca la angustia inicial que sufren estos niños y niñas, que pueden ser provocados por desastres, por accidentes, por conflictos o por otro tipo de incidentes. A veces tenemos una crisis en el aula eh, o fuera del aula, porque un niño o una niña vivió una situación en la casa que puede ser más o menos grave, pero que él o ella viene a expresarlo a la escuela. Dice además que no es necesario que sea una emergencia o una gravedad o un desastre o un incendio, no, puede ser incluso, como les hablaba ahora, una crisis que afecta a un pequeño grupo de personas, como por ejemplo a una familia, puede ser incluso también, he tenido que atender este año una crisis en una aula, o sea, con un grupo de estudiantes que tuvieron una crisis emocional o una sola persona, que es lo que hablábamos ahora. Entonces,
fundamentalmente cuando hablamos de primeros auxilios, hablamos de que vamos a generar, vamos a ir aprendiendo una serie de aptitudes o habilidades y competencias, sobre todo en el personal docente, las personas que están trabajando y que están atendiendo a las niñas. Entonces, bueno, primeros auxilios significa brindar un apoyo emocional básico. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos una situación de crisis en el aula, lo que vamos a hacer es tener una respuesta. Y esto es lo interesante que les contaba que me ha pasado, que a veces hay docentes que tienen una crisis con un niño o una niña en el aula y no logran atender. Yo sé que las docentes tienen 25, 30, menos, a veces hasta 35 niños. Lo que pasa es que, pues bueno, la crisis está ocurriendo ahí en el aula, ¿verdad? Entonces, no podemos como decir, ay, voy a dejar a este chiquito que le dé esto y voy a seguir con el resto del aula. Eso no es posible. Alguien tiene que atender a ese niño y si la docente pues está sola, pues ella va a tener que hacerlo, aunque tenga que dejar el resto de los niños, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea es poder hacer una atención inicial para poder luego buscar a alguien que tal vez apoye al grupo y bueno, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo. Pero entonces, bueno, pensemos en que el apoyo emocional básico o los primeros auxilios emocionales básicos lo hacemos cuando hay una situación y esta persona, este niño, esta niña, este adolescente necesita de nuestro apoyo porque está sufriendo, ¿verdad? En esa respuesta humana que nosotros hacemos, que hacen las docentes en el aula, que hacemos, ¿verdad? Las personas que trabajamos, también hacemos, de alguna forma podemos hacer una evaluación de la situación. Obviamente le preguntamos al niño o a la niña, ¿qué te está pasando? ¿Qué tenés? ¿Te sentís mal? ¿Te duele algo? ¿Verdad? Tenemos que hacer esas preguntas, pero no vamos a presionar. Si el niño o la niña no quiere hablar, no lo vamos a presionar, no vamos a seguir como insistiendo. Vamos a permitirle a esa persona que se exprese. Puede ser que en ese momento tenga una crisis de ansiedad y esté llorando o tenga dificultades un poquito, o sea, lo vemos con sudoración, las manos, su cuerpo puede estar pálido, puede estar muy rojo, etcétera. Vamos a reconfortarlas y ayudarlas a sentirse más tranquilas y vamos a ayudar también, en ese momento podemos ayudarle a estas personas a que accedan a información. Entonces, por ejemplo, es que, no sé, necesito hablar con mi mamá porque estoy muy asustada. Entonces, bueno, vamos a ir a la dirección o yo te voy a prestar mi teléfono o vamos a ir las dos, yo te voy a acompañar a la dirección o vamos a buscar a alguien que te pueda ayudar en el sentido de orientar, porque muchas de estas situaciones puede ser que, dada la crisis que tiene la niña o el niño, pues necesite un poquito de información. Vamos a ir viendo más esto. Bueno, ¿y qué es una crisis? Que esto es lo importante también. Nos dice un poquito la teoría que es un suceso inesperado que produzca importantes pérdidas y sensación de pérdida de bienestar y de control. No necesariamente tienen que haber pérdidas de vidas humanas o materiales directas. En ocasiones también se les denomina incidentes críticos. O sea, que no es que tiene que pasar un desastre, como se los decía al inicio, para pensar en que hay una crisis. Puede ser que este niño en la mañana presenció una discusión entre la mamá y el papá se fue. Eso ocasiona una crisis. Puede ser que el niño y la niña, o que el niño o la niña, sí, en la clase presenció alguna situación de violencia cuando venía para la escuela
en el barrio, como ahora sucede tanto, ¿verdad? Y viene en crisis al aula. Puede ser, o sea, realmente pueden ser, hoy me decía una niña con la que conversaba que hoy no quería venir a la escuela porque muchos niños, ¿verdad? Pequeños, les ha costado la transición a la escuela y, por ejemplo, en este caso, esta niña hoy no quería venir a la escuela. Entonces estaba llorando y lloró mucho durante el día. Tuvo una crisis. Entonces, ese es puede ser algo como eso, que aparentemente es tan sencillo, o puede ser algo muy grave, ¿verdad? Como, incluso una situación de violencia grave, etcétera. Las crisis requieren de esfuerzos y recursos importantes para ser superadas por las personas, por las familias, por las comunidades, por las instituciones. Obviamente, entre más grave es la crisis y más personas se ven afectadas, pues más difícil es salir adelante. ¿Verdad? La pandemia, por ejemplo, fue una crisis que afectó a gran cantidad de personas, ¿verdad? A nivel emocional, a nivel físico, a nivel institucional, a nivel del país, a nivel del mundo, ¿verdad? Entonces, eso fue muy difícil salir de ahí, todavía estamos saliendo. Y bueno, y las crisis cotidianas, que es lo que les hablaba hace un momento, ¿verdad? Que son las crisis que pueden ocurrir, ¿verdad? Que veníamos y presenciamos un accidente cuando veníamos en el bus o en la calle, o vimos que alguien fue asaltado o alguien que tuvo un desmayo, o incluso perdón, tuvo un accidente, etcétera. Quería hablarles hoy de un ejemplo que es algo muy sencillo. Sin embargo, en esa ocasión me hizo pensar mucho porque esta misma niña que atendí el día de hoy tuvo una crisis hace unos días y ella lloraba mucho. Ella ha tenido muchas dificultades para adaptarse a la escuela. Es una niña pequeña de primer grado, pero una niña muy inteligente, o sea, con mucha capacidad. Y fíjense que hace unos días, ella está en el aula, ella está llorando, ella no quiere ir a la clase de educación física y entonces ella tiene una crisis de llanto, pero ella llora mucho, llora muy fuerte. Hay niños que lloran como muy, parece mentira. Hola, buenas tardes. Eh, Hay niños que lloran como muy tranquilitos y como muy calladitos. Ella no, ella llora muy fuerte y entonces todos los niños ¿verdad? Dicen, la niña está llorando y entonces ellos se preocupan y todo. El asunto es que eh, esta niña tiene una crisis de llanto y entonces llega el profesor y el profesor, ella no quiere ir a la clase del profesor. Ella tiene una maestra, pero tiene una clase con un profesor que es varón. Entonces, ella llora muy fuerte porque no quiere ir a la clase. Entonces, los niños están muy preocupados por ella, porque llora, y el profesor está muy angustiado porque ella no quiere ir a su clase y ya estábamos en marzo. Ya tenía casi 2 meses de clases que ella no había querido ir. Entonces, hola, buenas tardes. Entonces, ella, ¿verdad? Está llorando y esto, y él está entre angustiado, pero en un momento también él está como enojado porque la chica no quiere, genera como mucho disturbio y todo. El asunto es que entonces ella no quiere acercarse a él, entonces él se siente un poco como afectado personalmente, y él entonces en un momento como que se enoja y me dice, es que yo le voy a mandar un recado a la mamá porque esta niña no quiere ir a mi clase. Y esta niña no ha ido a mi clase en todo el año, que lleva, como les decía, llevábamos febrero y marzo. Y entonces ella se desborda más en llanto. Yo lo entiendo porque él no esperaba esta reacción de esta niña, pero el hecho de que él diga en voz alta, voy a mandarle un recado a la mamá, desborda aún más y le genera aún más angustia a esta chiquita y todavía más
hay una reacción mucho más negativa de parte de ella hacia él. Entonces, bueno, quise ponerles este ejemplo que es muy sencillo, es algo muy simple, ¿verdad? Pero que definitivamente es una pequeña crisis más o menos, porque no hemos logrado que esta niña vaya a esa clase en todo el año. Esto ya no es tan pequeño. Pero digamos que es una pequeña crisis y no hubo de parte de él un abordaje de la situación como más asertivo, digamos. Entonces, sí es complicado. Ahora yo lo entiendo, tiene otros niños que están pendientes, él tiene que sacarlos, etcétera. Realmente la situación es un poco complicada, pero definitivamente decir, voy a mandarle un recado a la mamá en voz fuerte y alta, no era la mejor forma de manejar la crisis. Entonces, bueno, les pregunto, tal vez si alguna me quiere decir, me quiere contar. ¿Qué piensan que pudo haber hecho este profesor, que no es el profesor regular, en esta situación? ¿Qué piensan ustedes? Si alguien me quiere decir. ¿Qué piensan ustedes? Tal vez si me cuentan qué piensan ustedes de eso. No sé, algo que se les ocurra que pudo haber hecho él. Profe, Sí, sí, escucho. bueno, yo me acabo de conectar hace 3 minutos, pero lo que Sí, logré percibir que usted estaba diciendo era como que él amonestó a la chiquita, o sea, amenazó a la chiquita con mandarle un comunicado a la mamá sí, y lo dijo abiertamente, o sea, eso generó en la estudiante temor, ¿verdad? sí, sí. Eh, pero lamentablemente no logré escuchar el caso completo, pero a lo que escuché, ¿verdad? Y el profesor lo que tuvo que hacer es más saber manejar la situación de diferente manera y hablar personalmente con la mamá o no sé, de manera que no generara estrés ni ansiedad en la niña, ¿verdad? Ajá, ajá. Manejar la situación de una manera como más callada, más profesionalmente, no tan amenazante como lo hizo, diría yo. Muy bien, ¿cuál es tu nombre, perdón? Melanie. Ah, Melanie. Bueno, bienvenida. Sí, muchas gracias por tu participación. Bueno, Excelente. gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere compartir ahí lo que piensa? Bueno, acá el asunto es, sí, Melanie, pues sí, yo pienso que en todo caso, por ejemplo, llamar a la mamá, pero no hubiese sido una opción, definitivamente. De hecho, pues hay que hacerlo, hubo que hacerlo, digamos, ya se hizo y hay que hacerlo de nuevo, etcétera. Aquí el asunto, que quizás el asunto más complicado es, digamos que la amenaza, ¿verdad? Em, Porque efectivamente había que hablar con la mamá, es un hecho de que hay que hablar con ella, ¿verdad? No se podía dejar el asunto como bueno, está bien que no vaya en 2 meses a clases, pero, pero tal vez ahí el problema fue que él lo dijo en voz alta y lo expresa como incluso hacia la misma niña, como en términos de amenaza, efectivamente como lo mencionaste. Entonces, sí, definitivamente amenazar, retar, como dicen por ahí, ¿verdad? Al niño o a la niña en estas circunstancias no es una opción, definitivamente no nos va a ayudar. O sea, definitivamente hay que llamar a la mamá, eso es un hecho, hay que tratar de ver qué es lo que está pasando, hay que comunicarse, pero definitivamente amenazarla a ella en ese momento de crisis no le iba a ayudar en absolutamente nada. Entonces, bueno, un poquito acá que era lo que les decía hace un momento, bueno, ¿a quién podemos ayudar aprendiendo un poquito sobre primeros auxilios emocionales? A los niños y niñas, adolescentes, a padres, a colegas, docentes, ¿verdad? Hay personas que vienen al trabajo con una crisis emocional y lo sabemos, ¿verdad?
E incluso entre nosotras mismas, ¿verdad? O sea, yo misma puedo necesitar el apoyo, primeros auxilios emocionales en una crisis, efectivamente, en algún momento de nuestra vida lo hemos necesitado. Entonces, bueno, qué importante es saber cómo poder contener y apoyar a alguien, y ese es el objetivo un poquito de hoy, que es algo muy básico lo que les estoy contando. Y también, ¿cuándo no brindar ese apoyo emocional? ¿Cuándo debemos decir, bueno, no, ya eso no es un apoyo, ya esto es otra cosa? Y tenemos que derivar a otro especialista. Cuando hay ideación o riesgo suicida, o sea, cuando la persona nos dice es que yo me quiero morir, es que yo me quiero matar. Definitivamente ahí no podemos dar un apoyo emocional básico. Ahí lo único que podemos hacer es acompañar a la persona y tal vez sentarnos a la par y por supuesto que llamar al 911, ¿verdad? Cuando haya riesgo de agresión a terceros, perdón, ahí tenemos en las escuelas muchísimos niños y niñas y adolescentes que golpean, que agreden a otros niños, a otras personas. En ese momento no podemos dar un apoyo emocional básico porque tenemos una persona que está agrediendo. Entonces ahí no podemos. Posteriormente quizás, o quizás pudimos hacerlo antes para no llegar a ese punto, pero en el momento en que esa persona está agrediendo a alguien, no podemos apoyarla, ¿verdad? Es imposible. Cuando tenemos a una persona que no tiene reacción, a veces tenemos personas que en un momento están, por ejemplo, en el aula y no tienen ninguna reacción. Eso es una reacción grave, digamos, a una crisis. Entonces, en esta situación, lo que podemos hacer es llamar al 911. Obviamente llamar a los padres, ¿verdad? Cuando tenemos una persona que tiene ideas desajustadas de la realidad, cuando vemos a alguien que comienza a decirnos cosas que no se ajustan a la realidad, ¿verdad? Yo recuerdo una vez una señora que me decía que llegaba al centro educativo y ella decía que era de noche y por supuesto que era de día, ¿verdad? Estábamos en el día y ella me decía, es que no entiendo por qué es de noche, ¿verdad? Ella tenía un problema, era una persona que estaba con una crisis de psicosis. Entonces, cuando notamos que la persona no tiene, que está perdiendo como el contacto con la realidad, ahí no podemos hacer apoyo emocional básico. Y cuando tenemos una crisis de pánico grave, eso quiere decir, la persona nos dice no puedo respirar, por ejemplo. Hay personas que tienen crisis de pánico, que no logran respirar o les duele demasiado el pecho, por ejemplo, que es cuando van a dar al hospital y les hacen un electrocardiograma, etcétera, y al final les dicen, no, usted no tuvo un infarto, lo que tuvo, ¿verdad? Porque a veces las crisis de pánico grave se parecen mucho a un infarto. Entonces, ahí tampoco podemos dar un apoyo emocional básico. Es importante que tengamos en cuenta eso, porque no es que podamos hacerlo con todo mundo y en todo momento. Ahí necesitamos que la persona tenga contacto con la realidad, que la persona tenga cierto nivel de control, eh, que por supuesto no esté agrediendo a nadie ni se esté agrediendo a sí misma, ¿verdad? Un niño o una niña que se está golpeando o que se está jalando el cabello o que se está autolesionando en ese momento, no podemos hacer un apoyo emocional básico. Entonces necesitamos o alguien que nos dice, yo me quiero matar, yo me quiero morir, etc. ¿Verdad? Ahí no podemos hacer, ahí lo que tenemos que hacer es derivar, llamar al 911 o derivar. Y yo sé que tal vez esto suena un poco rudo, pero en las escuelas pasa esto. Ahorita estamos viviendo cosas así. Entonces, también debemos saber cuándo definitivamente no podemos intervenir. Bueno, y siguiendo con el tema, ¿qué significa ofrecer primeros auxilios básicos o apoyo emocional básico? Dice que podemos ofrecer a los niños y niñas apoyo emocional como primera e inmediata intervención en el trabajo que realizamos con niños y niñas vulnerables, en un contexto
no necesariamente el de una emergencia, ya lo habíamos hablado. Por ejemplo, niños o niñas que han tenido abuso sexual o físico, o negligencia, o niños y niñas que han tenido un conflicto con la ley o después de accidentes. ¿Verdad? Como les decía antes, puede ser que haya observado un accidente o que esté en medio de un accidente, por ejemplo, y que nosotros estemos ahí y podamos ofrecer un apoyo emocional básico. ¿Por qué es que podemos brindar este apoyo emocional básico o por qué es necesario? ¿Y por qué es tan valioso? Porque cuando trabajamos con niños y niñas, ellos tienen un sistema, un funcionamiento adaptativo y una capacidad y a través de ese apoyo emocional que nosotros podemos darle, es posible que estos niños y estas niñas salgan adelante más rápido. Entonces, si cuando este niño o esta niña tiene una crisis y hay alguien que le apoya, que le acompaña, es muy posible que este niño salga adelante más fácil y más rápido. Definitivamente, el que haya alguien que en el momento de crisis apoyó, escuchó y acompañó a los niños y las niñas previene la ocurrencia de situaciones de problemas psicológicos a corto y a largo plazo, como consecuencia de sucesos traumáticos. También, cuando hacemos esto, muchos niños y niñas salen adelante más rápidamente e incluso logran recuperarse de una forma, digamos, muy resiliente. Pueden lograr mucha resiliencia para superar esta crisis. Y el hecho de ayudar a recuperarse reduce el riesgo de desarrollar problemas de salud mental, que ya lo habíamos mencionado. ¿Cuáles reacciones se pueden esperar ante una crisis? Cada niño o niña es diferente, pero muchos de ellos en general lo que ocurre es que no entienden lo que ocurre, ¿verdad? Lo que está pasando, están asustados. Se puede esperar un miedo generalizado, o sea, que haya como miedo a todo, que incluso hayan regresiones, ¿verdad? Podemos encontrar niños y niñas, por ejemplo, la mamá nos dice, bueno, es que fíjese que a partir de esta situación, él ya no se orinaba en la cama y ahora ha visto que está volviéndose a orinar, o viera que es que quiere mucho que yo le esté alzando, o que yo le esté abrazando, que yo le esté, o dormir conmigo, que es algo muy, muy frecuente, ¿verdad? Después de una crisis. También que no quieran hablar, ¿verdad? También puede ser que haya niños que no quieran hablar. Ajá, Gabriela. Gabriela me pregunta, bueno, no sé si todas pudieron leerlo, ¿qué recomendación daría para apoyar a estudiantes que no tienen una persona adulta que les ayude o cuide? Es que no sé exactamente, ajá, sí, lo que pasa, Gabriela, es que me estás hablando de una situación de negligencia, porque los niños y las niñas tienen que tener a una persona que los acompañe. Exactamente, es negligencia completamente. Exacto. Entonces, en la parte de aprendizaje, al no Ajá. tener un apoyo, ¿verdad? Ajá. Ellos cuando quieren van a la escuela, cuando no, no. Eh, Ajá. si no pasan el año, los vuelven a mandar al otro y así. O sea, Bueno, no hay un seguimiento. sí, en el trabajo que yo hago en la escuela, eso es yo te voy a decir una cosa, yo casi siempre valoro. Hay algunas veces, siempre llamo bueno, siempre no, generalmente llamo a la persona encargada, mamá, papá, y trato de ver qué es lo que está pasando. No le digo, es que el chiquito me contó, sino la llamo, por ejemplo, por otra razón. Trato de averiguar un poco cómo es la situación. Hay mujeres
que me han contado, mire, yo trabajo todo el día y salgo a las 6 de la mañana y llego a las 10 de la noche porque es el único trabajo que tengo. Entonces, bueno, yo trato de sensibilizar a esa persona adulta ante la necesidad de que haya alguien más siendo responsable por este niño o esta niña. Y si no, pues ni modo, hay que hacer una referencia al PANI porque el PANI tiene que intervenir. De hecho, yo les puedo decir, porque esto es lo que yo he experimentado, que el PANI en muchos casos es bastante lento, pero si usted llama diciendo, hay un niño, yo sé que hay un niño en esta casa que está solo en este momento, generalmente el PANI viene e interviene en la situación, casi que de inmediato, o sea, de Sí, forma yo muy sé que el pronta. PANI interviene porque yo soy policía, A ver, pero sucede y acontece que lamentablemente el PANI lo que hace es quitarlos, se los sí, mandan a tías para que los cuiden y al final quedan peor. Pero, y, ¿cómo, digamos, cómo hacer específicamente con los niños? Porque lamentablemente con los adultos, ellos, como dice usted misma, ellos nada más dicen que tienen que trabajar y que es lo sí, único que pueden hacer y no cambian. Lo que hacen es que ponen a los hermanos mayores a que los cuiden, al final terminan castigando a los hermanos mayores si algo no pasó o pasó algo más bien, ¿verdad? sí, Entonces, como digamos, hacerlo directamente, no del hogar, porque ya se sabe que el hogar cero, ¿verdad? ajá, ajá, Porque ya, por así decirlo, es una forma de vida que lo ven normalizado. sí, Pero los niños sí se detecta, ¿verdad? La tristeza y muchas cosas. Entonces, como planificar, ¿verdad? Clases en que se les dé no directamente el apoyo, ¿verdad? Porque hay muchos niños que, por ejemplo, ya tienen 11 o 12 años, ya ellos van entendiendo y ajá, les siente avergonzados de que las personas sepan lo que les está pasando, ajá, sino como hacer algo en clases en que involucre a todos y, ajá. y, y eso les ayude, por así decirlo, ¿verdad? Sí, bueno, yo, como usted sabe, porque usted es policía, ya me lo dijo, este es el sistema que tenemos. Nosotros no podemos, o sea, si bien a veces no es lo mejor para los niños, el que se lo lleven, etcétera, pero es el sistema que tenemos, ¿verdad? No, no tenemos otra opción a veces. El problema es que es lo que yo he experimentado a lo largo de tantos años. eh, Yo tampoco, ni como funcionaria, ni como mujer, ni como mamá, ni como psicóloga, podría decir, bueno, yo sé que ese niño está solito y lo voy a dejar, o sea, ni modo, no, me explico. O nada más lo voy a apoyar en la escuela no, porque es que si no el PANI se lo va a llevar. Yo no puedo poner a ver, yo no puedo decir que porque se lo va a llevar el PAN y yo no voy a hacer la denuncia. Lo que corresponde es hacer la denuncia en estos casos, ¿verdad? O sea, no hay opciones. Yo trato, como le decía, de sensibilizar a las mamás sin decirle, yo me di cuenta de que en su casa este niño se queda solo, porque muchas veces más bien lo que provoco es una reacción de parte del padre. Entonces lo que hago es un poco navegar en la situación y tratar de sensibilizar. En algunos casos he logrado cosas. En otros casos, la única forma de lograr ha sido a través, y no siempre el PANI se los lleva, no, no siempre. O sea, se los Es puede que llevar un aquí, par de días. Ajá, sí, es que lamentablemente aquí en la zona de Limón, ¿verdad? Ellos, la solución de ellos es eso, ¿verdad? sí, Lamentablemente un 95% es eso, porque las familias, por ejemplo, la abuelita o la tía no se hacen responsables porque ya luego no hay se hacen recursos. un problema Sí, con la mamá, ¿verdad? O con el papá, entonces ellos por eso no se meten. sí, entiendo. Pero digamos, yo sí he visto que, digamos, cuando llaman a los papás nunca llegan, sino que mandan a hermanos mayores.
¿verdad? Sí, bueno, Aunque no vivan en la misma casa, sí, yo he tenido mandan. la experiencia de que generalmente llegan las mamás, aunque sea difícil, a veces he tenido que citarlas, muchas veces, 2, 3 veces, y trato de sensibilizarlas. Algunas veces me ha funcionado, algunas veces no ha funcionado y he tenido que proceder. Algunas veces si hay un niño que yo ya sé con seguridad que está solo, ¿verdad? Porque a veces lo que me dicen los niños es, no, es que mi mamá me deja un ratito, ¿verdad? A veces los niños son, o si son muy pequeños, ¿verdad? Yo actúo de inmediato, porque no hay remedio, es que no Eh, podemos, sí, quería preguntarle una cosita. dígame, Digamos, dígame. como por así decirlo, que el protocolo, los docentes pueden ir a visitar. Es que, digamos, yo he visto Claro, que hay personas de apoyo que visitan a la mamá, ¿verdad? Van y visitan a la casa y lo que hacen es que, digamos, llevan una bitácora, anotan todo lo que le dijeron a la persona ajá, y luego le dicen que si no hacen algo, llamarían al PANI, ¿verdad? sí. Entonces era para preguntarle, eso es como un protocolo también para... Las visitas domiciliarias son una función de las docentes y, digamos, de los que trabajamos en el sistema educativo público, ¿verdad? Por supuesto. Es una función nuestra. Y en general, la mejor manera o el procedimiento más apropiado es efectivamente llevar una bitácora, poner a la gente a firmar, igual como lo haría si vienen a mi oficina, ¿verdad? Yo le digo, mire, yo conozco de que el niño se queda solo, entonces yo le estoy advirtiendo que esto no puede ocurrir. Por ejemplo, si fuera el caso, que eso, ya le digo, tiene a ver, tiene sus grandes excepciones porque en la mayoría de los casos lo que hay que hacer es de una vez llamar al PANI. Pero, por ejemplo, para otras cosas podría funcionar de esa manera. O sea, yo llevo una bitácora, la pongo a firmar y le doy una advertencia de que ante una situación voy a referir a las autoridades que correspondan, ¿verdad? Eso ocurre a veces. Yo no espero necesariamente a ir a hacer una visita para hacer una referencia. O sea, no es como un requisito, me explico, que yo tenga que hacer una visita antes de hacer una referencia. No, yo hago una referencia a veces con solo que la maestra me diga, mira, me di cuenta que este niño está solito. Y ya de una vez yo hago la referencia en muchos de los casos. ¿Referencia a qué se refiere? Al PANI, me refiero. Ah, entiendo, entiendo. Sí, es que lo que pasa es que no en todas las escuelas hay psicología, ¿verdad? Ni No, no, orientadora, no, hay porque muy pocas. apenas llegan a código 1, entonces nada más a veces, ¿verdad? Tienen la suerte de que tienen una persona de apoyo Sí, emocionales. sí. Entonces, sí he visto esa parte. Sí, lo que pasa es que el MEP tiene un protocolo para situaciones de violencia, incluso de negligencia. Y lo que se establece es que ante una sospecha de negligencia, con solo la sospecha, se hace la referencia al PAN. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Ok, entonces les decía, déjenme nada más encender, estoy un poquito oscuro aquí. Les decía que algunas reacciones que podamos esperar, ¿verdad? Ante una crisis, por ejemplo, hay niños que nos llegan a la escuela que falleció alguien y de su familia, alguien muy querido y llegan en crisis, ¿verdad? Y entonces, algunas, como les decía, hay regresiones, algunos niños y niñas no quieren hablar. Muchos de ellos no entienden el concepto de muerte. Recuerdo una niña que se le murió el perrito, su mascota, y ella no entendía qué era lo que había pasado. Tienen mucha inseguridad y por supuesto hay alteraciones del sueño, que eso es algo muy corriente. ¿Qué hacer? Ahora sí, muy breve, como les decía, ¿qué hacer? ¿Verdad? Con los niños y las niñas en una situación de crisis.
podemos asegurar comodidad y descanso, en el sentido de que, bueno, si están en nuestra clase, tal vez se sientan cómodos cerca de mí, tal vez se sientan más cómodos a la par de un compañerito o compañerita que es muy amigo de ellos, entonces podemos permitirle que esté cerca de alguien, ya les digo, cerca mío, yo soy la docente, cerca de un compañero o compañera, que les digo que se puedan sentar tal vez algunas docentes tienen estos espacios, estas esquinitas como de la tranquilidad, que son espacios muy bonitos, donde hay unos cojines y hay unos libritos y hay como, es un espacio como muy bonito, puede ser que en ese momento necesite eso. Muestras de cariño, por supuesto, en la libertad de que cada quien, ¿verdad? Se sienta, si yo me siento incómoda como abrazando, puede ser que tocarle la cabecita, puede ser pasarle la mano por la espalda nada más, puede ser tomarla del brazo, etcétera. Hay niños que quieren ser abrazados y yo me siento cómoda abrazándolos. Hay niños que no quieren ser tocados, ¿verdad? Y tocados en el sentido de abrazados, de sentir el afecto. Entonces, bueno, puedo pasarle la mano por la, etcétera, ¿verdad? Ahí hay una libertad, digamos, de ser afectuosa en la medida de las posibilidades y de la comunidad. Eh, Tranquilizar, hablarle en voz baja, procurar actividades relajantes, tratar de distraerle con elementos de su mundo imaginario. Incluso con niños o con adolescentes, nosotros podemos hacerles sentir que también puede usar su imaginación. Cuando están, por ejemplo, con una crisis de pánico, podemos tratar de que cierre los ojos, de que piense en un lugar donde se siente protegida o protegido. Y con los niños pequeños ni qué decir, ¿verdad? Usar un lenguaje adecuado. A veces le decimos a los niños cosas que ellos no comprenden, ¿verdad? Como un lenguaje como muy alto, ¿verdad? Y no sé, les decimos, es que lo que necesita, por ejemplo, que además no es ni tan avanzado, pero lo que necesitas es relajarte. A veces los niños no comprenden ese término, ¿verdad? Entonces tal vez usar algo más sencillo, ¿verdad? Necesitas como aflojar tus músculos o necesitas, si quieres llorar o contarme, porque relajarse también significan esas cosas. Explicar lo ocurrido de forma simple y honesta, ¿verdad? Depende. Puede ser que nosotros tengamos la necesidad de explicarle a este niño o a esta niña qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? O que el niño o la niña no haya entendido y nosotros tengamos que explicárselo, ¿verdad? Bueno, ocurrió un accidente en la escuela, bueno, es que fíjate que tu compañerita se cayó y se golpeó y entonces está, ¿verdad? Para explicarle al resto de los niños lo que ocurrió. Tratar de responder a todas sus preguntas, esto es muy importante. Explicarle las diferencias entre los sueños y los miedos y la vida del mundo real. Explicar el carácter permanente de la muerte y la tristeza que causa. A veces les corresponde a las docentes explicarles eso a los niños. Tal vez en la casa se los han explicado, pero ellos necesitan que se los expliquen muchas veces más. Normalizar, esto es algo importante, ponerle nombre a las emociones. Hoy le decía a la niña que les contaba que estaba llorando mucho y yo le decía en un momento, y a veces parece mentira, hoy estás muy triste. Le dije yo, era como una verdad muy evidente, pero cuando yo le dije eso a ella se volvió como que su llanto por un instante se tranquilizó y me dijo que sí con la cabecita. Fue muy, yo creo que en ese momento para ella fue como muy importante. Es como cuando yo estoy segura que a todas nos ha pasado que estamos sintiendo algo, pero alguien nos refleja como esa situación y nosotros decimos, sí, claro, es que estoy muy triste. Fue como lo que ella me quiso decir, claro, estoy muy triste. Ella venía muy triste porque ella no quería venir a la escuela hoy. Y cuando yo le dije, hoy estás muy triste, que era algo muy evidente, ella como que dijo sí y cayó en la cuenta de su tristeza. También normalicemos la aparición de conductas agresivas.
Esto no quiere decir que haya que justificarlas, ni que es que esté bien que los niños golpeen o algo, no. A veces esta es la forma en la que tienen los niños y las niñas, incluso los adolescentes, de expresar la emoción. Eso no quiere decir que no, ¿verdad? Que no, pues no, o más bien que se lo permitamos o que se lo justifiquemos, sino que también tenemos que entender que hay personas que, y sobre todo niños y niñas, que no logran expresar sus emociones de otra manera, solamente a través de la agresión. Y la regresión, que ya lo hablamos, ¿verdad? A veces niños, por ejemplo, que ya lograban ir solitos, por ejemplo, siguiendo con este ejemplo de esta niña, que lograban ir a la clase esta que les decía con el profesor y ocurre algo en la casa y entonces nuevamente comienzan a tener miedo de ir a la clase con el profesor, ¿verdad? Bueno, consolar, ayudarle a entender qué ha ocurrido, que es lo que también hablamos. Mantener las rutinas familiares, hablarles a los papás y también las rutinas del aula, ¿verdad? Son muy importantes. Tal vez ese día que viene en crisis, cambiar un poco la rutina, pero tratar de que sea un día lo más normal posible. La teoría nos dice que una de las cosas más importantes en los duelos y en las crisis es que podamos volver a nuestras rutinas habituales y eso incluye a los niños y las niñas. No obligarlo a hablar, o sea, si el niño o la niña no quiere hablar, no quiere contarme qué pasó, no lo puedo obligar. No le voy a insistir, puedo acompañarlo, puedo sentarme ahí, permitirle que participe en rituales de duelo culturales y religiosos, eso sí estamos hablando de la pérdida de una persona significativa o incluso, por ejemplo, de una mascota o algo, ¿verdad? Puede ser que los niños necesiten enterrarlo, hablar de que se murió, ponerle incluso una cruz, ponerle un nombre, no sé, ¿verdad? Y bueno, dice que estas cosas, y esto es importante, cuando ocurre una crisis o hay un duelo, los síntomas, o sea, este niño y esta niña, adolescente, debería mostrar mejorías ya después de 4 semanas. Ahorita hablaba de 2 herramientas que son la normalización y la generalización y quería darles un ejemplo. Entonces, en cuanto a la normalización, que les hablaba ahora de las emociones, entonces, bueno, acá les traía este ejemplo y es de una niña de 6 años que ha visto a su padre golpear a su madre durante toda su vida y desde que su padre perdió su trabajo, hace 2 semanas, ha empeorado la situación. Un día fue tal la violencia que su madre tuvo que ir al hospital. Entonces la maestra se entera del caso, pues observa cambios en la niña. O sea, ella nada más observa que la niña ha tenido cambios, pero la niña no hablaba de eso. Después de clases, un día la niña le dice a su maestra, estoy muy cansada. Y entonces la maestra le dice, ¿quieres decirme por qué está cansada? Y la niña le contesta, es que no duermo bien. La maestra le dice, sí, sé que a muchos niños les cuesta dormir si les preocupa algo. Es muy común no dormir bien si estás triste, enojada o confundida sobre algo, especialmente si involucra a alguien a quien quieres. Esto es un ejemplo de una herramienta que podemos usar porque, bueno, en este caso, a lo mejor la maestra se dio cuenta porque la mamá le contó o porque algún vecino le contó, o ella simplemente observó que la niña estaba triste y cambiada. Entonces, la niña lo que le dice es, no duermo bien. Y a partir de ahí la maestra lo que hace es dar un paso más y decir, si a veces nos cuesta dormir si estamos preocupados o si estás enojada, si estás confundida, especialmente si hay alguien involucrado, alguien a quien queremos. Entonces, esto es un ejemplo muy breve de una herramienta que podemos usar con los niños y las niñas, que es la comunicación, que es casi que la única forma de abordar esto, ¿no? Y que nos puede servir un poco para darnos una idea de, como les decía, algo muy sencillo
que podemos hacer. Y bueno, la generalización, que era la otra herramienta, está muy relacionada con la normalización. El objetivo de la generalización es ampliar la perspectiva para asegurar que muchas otras personas comparten las reacciones. O sea, esto quiere decir que yo, por ejemplo, en el caso de esta niña, le puedo incluso dar mi propio ejemplo, ¿verdad? Hablando de la preocupación y de la falta de sueño. Yo le puedo decir también, a mí me ha pasado que cuando yo estoy preocupada por algo o cuando he tenido alguna situación en mi casa por la que estoy triste, yo tampoco puedo dormir y entonces paso muy cansada durante el día. Eso es una generalización. Es decir, bueno, nos pasa que podemos estar tristes, nos pasa que estamos preocupados, nos pasa que no podemos dormir bien. ¿Cómo nos comunicamos con los niños y las niñas? Buscamos un lugar silencioso. Fundamentalmente eso, si la niña un niño está teniendo la crisis en el aula, dejamos a los niños un momentito al resto y la sacamos un momentito, ya sea, bueno, el pasillo no es el mejor lugar, pero bueno, por lo menos a veces hay un patiecito o algo, la sacamos un momentito. No es que dejamos al grupo solo y va, no, sino, ¿verdad? Tratamos, o incluso una esquinita del aula, escuchar activamente. Escuchar activamente significa que no es que estamos con el teléfono en la mano, que no estamos por ejemplo, no estamos viendo a los chiquitos, ¿verdad? No estoy yo tratando, pero igual estoy viendo por ahí, no. Estoy poniendo 100% mi atención en este niño, esta niña. Lo miramos, ¿verdad? Eso es una escucha activa. Demostramos que estamos escuchando porque asentimos. Decimos sí, ¿verdad? Hacemos unas expresiones de escucha. Alentamos. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y cómo te sentiste? Observamos también las señales no verbales y reflexiones. O sea, algunas veces hacemos una pregunta y lo que ocasionamos es angustia. Entonces, bueno, le podemos decir, tranquila, si te preocupa hablar de eso, podemos hablar otro día, no sé, ¿verdad? Observamos todas las reacciones que este niño o esta niña tiene y el silencio también es aceptable. A veces los niños no pueden hablar, no quieren hablar y lo único que hacen es estar en silencio, llorando, por ejemplo, o angustiados. Entonces podemos sentarnos a la par, estar ahí unos minutos, ofrecerles nuestra compañía, decirles que estamos ahí, que cuando quieran hablar los vamos a escuchar, ¿verdad? Definitivamente esa es una excelente opción también. Escuchar con cuidado sin juzgar. Eso aumentará su autoestima y la confianza. A veces, ¿verdad? Nos asustamos mucho ante lo que el niño nos cuenta, el niño o la niña. Y entonces decimos, uy, pero eso no puede ser eso. Y eso más bien lo que hace es que el chiquito dice, qué torta, no debería haberlo contado. O ahora entonces le voy a decir, ¿verdad? Cuando las personas sienten que se les escucha y comprende, también se reduce el estrés y la tensión. Todos lo hemos vivido. A veces estamos en una crisis y comenzamos a hablar de lo que nos pasó y tal vez la otra persona no nos da ninguna solución porque no hay solución, ¿verdad? Pero con solo que esa persona nos escuchó, pudimos hablar de eso, una misma comienza a encontrar una solución y se siente, o a veces no una solución, pero se siente menos preocupado, menos asustado, menos estresado, ¿verdad? Evita el uso del lenguaje técnico, que era lo que les decía ahora, ¿verdad? A veces les decimos palabras que los niños no entienden. Sea consciente de su propio lenguaje corporal. A veces, como les decía hace un rato, ¿verdad? Estamos sentados, pero, ¿verdad? Nuestro cuerpo está para el otro lado y yo estoy, o a veces estoy como así, o a veces estoy toda encogida porque estoy asustada, ¿verdad? No sé. Hay que fijarnos, leer ver, observarnos nuestro lenguaje corporal. Perdón.
reconozca y controle sus propias barreras para escuchar y desencadenantes emocionales. Hay veces que no queremos escuchar lo que esos niños quieren decir, pero no hay más remedio. Tenemos que acompañar. Yo les digo que cuando un niño o una niña me ha contado que ha sido objeto de abuso sexual, realmente yo no he querido escuchar eso, obviamente, nadie quiere escucharlo. Y de verdad, en mi corazón, yo digo, ¡ay, qué terrible! Yo no quisiera escuchar esto, ¿verdad? Es de lo que no me gusta de mi trabajo, pero es mi trabajo. Y es el trabajo de todas las personas que trabajamos en los centros educativos. Tenemos que escuchar y si es el caso, por ejemplo, como esto, como una situación de abuso, tenemos que hacer las denuncias correspondientes. Entonces, y a veces no es ni siquiera algo tan grave como eso. A veces es, en mi casa me golpean, bueno, que eso es muy grave también. En mi casa me agreden verbalmente. Mi mamá me dice, como me decía la niña, oye, es que usted es una apestosa. Eso le dice la mamá a una niña. Entonces, bueno, ya se puso la denuncia por eso, porque eso también es agresión. La escucha activa también incluye parafrasear. Yo puedo decirle a los niños, parafrasear significa repetir lo que los niños nos están diciendo como para ver si entendimos. Entonces, me estás diciendo que entonces tu mamá hoy te dijo que eres una apestosa. Y entonces la niña me dijo, sí, eso fue lo que me dijo. Porque de verdad a veces, les soy honesta, a veces a mí me cuesta creer que una madre puede dirigirse o una persona encargada así a un niño pequeño, ¿verdad? Empleen preguntas abiertas, las cuales muchas veces empiezan con cuándo, dónde, qué y por quién. Preguntas que normalmente no se pueden responder con un sí o un no, ¿verdad? Y se le alienta a contar su historia en sus propios términos y desde su perspectiva. Yo trato de que los niños me cuenten qué fue lo que pasó. Yo no les pongo palabras en su boca, ni les digo, es que seguro tu mamá tal cosa. No, yo. ¿Y cómo fue eso? ¿Y cuándo fue eso? ¿Y qué fue lo que te dijo? ¿O qué fue lo que, y cómo reaccionó? ¿Verdad? No sé. Si la historia del niño suena incoherente, hagan preguntas aclaratorias, ¿verdad? Y sobre los sentimientos, pero esto es en situaciones de crisis, ¿verdad? Puede ser que el niño me diga, es que hoy en la mañana mi perrito salió a la calle y yo después, y desapareció, por ejemplo. Y realmente lo que ocurrió fue que lo golpeó un carro, por ejemplo. Entonces, para tratar de aclarar, yo puedo hacer algunas preguntas. ¿Y vos cómo te sentiste? ¿Verdad? Acá anoté algo que me pareció muy importante, su mandato, o sea, el mandato de las personas que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, es centrarse en el bienestar de los niños y las niñas y adolescentes. Si bien esto incluye ayudar a los padres, madres y cuidadores, asegúrese de prestar atención a las necesidades de los niños y las niñas, las cuales pueden ser diferentes de las de los padres y madres o cuidadores. Definitivamente hay muchas. Un día de esto le decía a una señora que es una encargada, ella es una persona mayor, ya bastante mayor, tiene casi 70 años, y le dejaron a su cargo una niña muy pequeña de primer grado. Y yo le decía a ella, ¿usted cree? Porque ella tiene una hija que quisiera cuidar de esta niña. Y entonces ella me decía, yo no puedo dársela porque si yo se la doy, yo me muero. Y entonces yo le decía, señora, aquí quién es la prioridad. La prioridad es lo que usted siente, porque usted dice que usted se moriría, o que esta niña tenga el cuidado de una persona más joven. Y eso no quiere decir que es que las abuelas no deben cuidar, ¿no? Lo que quiero decir es que, bueno, su salud estaba muy afectada, etcétera. La otra persona tenía una condición de salud mejor, ¿verdad? Una persona más joven. Entonces, mi disyuntiva era un poco esa, ¿verdad?
Y entonces me decía, yo no puedo, yo me muero si se la doy a mi hija. Entonces, yo le cuestionaba un poco eso porque ahí lo fundamental era preguntarse con cuál persona estaría. Porque la otra muchacha la quiere muchísimo y la quiere cuidar y tiene una situación económica estable, es bastante joven, etcétera. Entonces, en teoría estaría mejor con la otra persona, pero bueno, la señora pensaba en ella y en su propio dolor, que también eso es válido, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que les traía para hoy. No sé si tienen alguna pregunta al respecto de esto. Me gustaría escucharlas, a ver si hay alguna de ustedes que tenga preguntas o tienen preguntas de otro tipo, del trabajo, del curso, perdón, de la asignatura. Las escucho. Y ya se me fue una. Díganme, las escucho, muchachas. ¿Qué les pareció? ¿Les parece? ¿Comprendieron un poco la idea que traté de contarles hoy? No, profe, en realidad a mí me parece muy interesante este tema que usted ha tomado, bueno, varios temas, porque sí ocurre cuando hay muchos estudiantes dentro de un salón de clase, son tantos que a veces el docente no tiene el chance como para estar observando a alguno en específico. Sí, Y esa es la importancia de nosotros prepararnos como futuros docentes en esa parte, en la inteligencia exacto, emocional, ¿verdad? exactamente, Para, sí, para nosotros, con lo que estabas diciendo, me parece que es sumamente importante, ¿verdad? Aprender a prepararnos esa parte, porque ahora que yo estoy haciendo la práctica de docente y yo como observadora, yo a veces digo, ¿cómo la docente no se da cuenta que aquel chico tiene un ataque de pánico? Y exactamente, nada más le hace la boleta y váyase para su casa y no le exacto, pregunta qué tiene ni nada, ¿verdad? Y así exactamente. muchos casos. Ujú. Es Eso me terrible, parece muy bien. eso es terrible, Ujú. ¿verdad? Que el niño, muchos niños que tienen crisis agresivas en el aula han empezado a mostrar antes signos, ¿verdad? Que si hay una docente que los apoya o incluso tiene la oportunidad, no, yo no puedo, pero voy a llamar a la compañera de problemas emocionales o voy a llamar a otra compañera que me ayude un momentito, me vea el grupo mientras yo voy a ver qué fue lo que le pasó, tal vez en la casa pasó algo hoy, tal vez él lo que necesita o ella lo que necesita es un ratito sentar, que yo me siente con ella o con él y lo escuche. Ya con eso tal vez la tensión baja, ¿verdad? O sea, los niños son muy resilientes, pero yo entiendo que las docentes tienen muchísimo trabajo, ¿verdad? Muchísimo, y es muy complejo, y cada vez es más complejo su trabajo, pero ni modo, esto es parte del trabajo, sí, efectivamente, María. Muchas gracias. Sí, Gabriela, decías, y la comunicación entre docentes, eso es lo que estabas mencionando, Gabriela, tal vez si me explicas un poquito más qué es lo que querías decir. No me escucharía Gabriela. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, incluso les decía si es del curso, de la asignatura, algo que no, tal vez, bueno, no sé cuál fue la que entró, creo que Gabriela al final, pero tal vez alguna pregunta de la asignatura que no les quedó claro. Eh, bueno, mucho gusto, con mucho gusto. Realmente es una pincelada, esto no es ¿verdad? Ni siquiera una presentación, digamos, como profunda sobre el tema. Yo sí quería como ayudarlas a pensar un poco en lo que pasa en el aula. Realmente esto es muy normal en el aula. eh,
y sí me parece que es necesario que todas las personas que trabajamos con niños, niñas y adolescentes sepamos de esto y ojalá poder profundizar en el tema, ¿verdad? No es el momento ahorita. Sí, sí quedó grabada, ahora sí, en esta ocasión sí, porque el compañero me colaboró. em, entonces sí va a quedar grabada. Pero bueno, no sé si hay más preguntas y si no hay, pues yo les agradezco muchísimo su atención y su presencia este ratito y bueno, sí, sí llegaste a la mitad, Gabriela, sí, pero sí va a quedar grabada. Entonces, bueno, no sé si, Profe, yo quería agradecerle porque realmente me funcionó mucho. Yo también estoy haciendo la práctica. ajá, Y vieras que últimamente yo he visto una estudiante que es muy calladita ella, casi no se junta con nadie ni nada, ¿verdad? El ajá, problema es que la docente un día me estaba comentando que es que en la casa incluso la mamá, ¿verdad? Los trata mal, incluso ella que tiene 8 años, es la que se encarga de revisarle los recados y demás al hermano de 7 años. ajá, Y el problema aquí es que la docente no hace nada. La docente más bien habla mal de la mamá o digamos, es que la mamá incluso le hace caras a la docente, sí, claro, ¿verdad? Cuando le pregunta algo, cosas así, o incluso hubo una regalía de unos libros y ajá, ella se sintió mal, le hizo cara solo porque le quiso dar la regalía a ella, porque lo necesitaba, ¿verdad? No es algo que lo esté dando ajá, porque le esté diciendo pobre o algo así, ¿verdad? No, era porque realmente lo necesitaba. Y claro, entonces la docente lo que hace es más bien hablarme a mí mal de la mamá, ¿verdad? Pero en ese caso no hace nada por la niña y más bien la hace a un lado y demás por el carácter que tiene la mamá. Entonces vieras que esto sí me funcionó mucho para ver que realmente esa chiquita sí está teniendo un problema. claro, claro, y deberías, bueno, yo sé que es difícil, ustedes son estudiantes y llegan, ¿verdad?, a entrar a una clase, pero tal vez en algún momento podrías mencionarle, bueno, compañera, usted sabe, ustedes conocen los protocolos, Ujú, muchachas, por cierto, ¿verdad? O sea, el MEP tiene una serie de protocolos que hay que cumplir, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, esta niña exacto. deberían abrírsele un protocolo de violencia, ¿sí? Exactamente, sí, no, pero más bien muchísimas gracias por toda la explicación. No, con mucho gusto, ojalá que de verdad esto sea pues, de, de utilidad para ustedes. Como les digo, no profundicé porque realmente esto es todo un curso el que se brinda, pero sí me parece importante que dentro del aula todos debamos saber qué podemos hacer y aprender a observar, ¿verdad? Los niños y las niñas y adolescentes. Y muchas cosas se podrían evitar si fuéramos un poco más observadoras en el aula, más atentas de lo que pasa. Fíjate que yo creo que no da, este curso específicamente no lo da, pero ahora, antes, en la pandemia se dieron varios cursos, pero en extensión no. Pero sí es un buen tema para tener razón, eh, para trabajarlo, definitivamente, sí. Pero bueno, yo voy a hacer la sugerencia a mi encargada de cátedra em, para que lo planteemos por ahí. Bueno, pues entonces, si no hay más consultas o comentarios o recomendaciones, pues acá terminamos. Eh, yo ahora voy a subir esta grabación y nuevamente les agradezco mucho su presencia. Que pasen buenas noches y pues terminar el curso, ¿verdad? Ya casi vamos terminando. Ya solo nos queda una actividad. Entonces, que les vaya muy bien. Un placer. Buenas Buenas noches. noches, muchas gracias. Buenas noches.